te juro por lo más sagrado que no iba buscando nada raro. Fue pura casualidad. Un martes, a eso de las 7:00 de la tarde, salgo antes del curro porque un cliente había cancelado. Me pilló bien porque podía pasar por el centro, hacer unos recados y volver con tiempo para cenar tranquilo. Entonces voy por calle Larios, andando con calma, y ahí la veo. A Laura. Mi mujer. Con otro tío. No era me ha parecido que era ella. Era ella. Su forma de andar, el bolso marrón que le regalé por su cumpleaños el año pasado, y esa chaqueta blanca que siempre dice que le da suerte. No me vio. Estaba de espaldas. El tío, alto, moreno, vestido como si saliera de una revista de moda. Ella le estaba tocando el brazo mientras reía como hace siglos que no la veía reír conmigo. Y entonces, sin más, se sube con él a un coche negro que estaba aparcado en doble fila, como si fuera lo más normal del mundo. Se me quedó el cuerpo helado. Literal. No me moví del sitio durante un buen rato. Solo veía cómo el coche se alejaba y yo seguía ahí, con las bolsas en la mano, como un imbécil. No sé si era rabia, sorpresa o una especie de desconexión total de la realidad. ¿Tú sabes lo que es ver algo que no encaja y que tu cerebro directamente decide que no puede estar pasando? Volví a casa andando. Dejé las llaves en la mesa sin hacer ruido, como si estuviera entrando en la casa de otro. Me senté en el sofá con la tele encendida y la cabeza a mil. Pensaba, igual era un amigo, un primo, un compañero de trabajo. Pero no. No te ríes así con un primo. No te subes al coche de un compañero con esa sonrisa. No le tocas el brazo de esa forma. Y desde luego, no desapareces 2 horas sin decir una mierda y luego vuelves a casa como si nada. Y eso fue exactamente lo que pasó. Laura llegó sobre las 10 menos cuarto. Como si viniera del supermercado. Hola, cariño, me dijo. Y yo asentí, con la mandíbula apretada. Ni me preguntó por mi día. Fue directa al baño, se cambió, y al rato se sentó conmigo en el sofá como si no llevara una doble vida. Me hablaba de una serie que había visto, del correo que le llegó del trabajo. Y yo solo la miraba y pensaba, ¿quién coño eres ahora mismo? No le dije nada. No esa noche. Ni la siguiente. Lo que hice fue observar. Escuchar. Medir cada detalle. Porque una cosa tengo clara, si vas a acusar a alguien de algo así, no puedes fallar. No puedes permitirle que te diga estás loco o te lo has imaginado. No. Necesitaba más. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá hasta que el reloj marcó las 3:00, con la tele encendida solo para que no se oyera el silencio de la casa. Escuchaba los ruidos del frigorífico, el tic-tac del reloj del pasillo, algún coche que pasaba por la calle, pero dentro de mí solo había una cosa, la imagen de Laura entrando en ese coche con otro hombre. Me repetía cada gesto que vi. Como ella lo miraba. Como él le tocó el hombro antes de abrirle la puerta. Como se subieron juntos sin prisas, como si llevaran haciéndolo mucho tiempo. Cuando por fin me levanté, no fue para dormir. Fue para pensar qué coño hacía a partir de ahora. Si la encaraba. Si la seguía. Si me lo tragaba como si no hubiera pasado nada. Pero tragarme algo así era como intentar comer vidrio. El miércoles fue igual de raro. No dije nada en el desayuno. Ella tampoco. Yo me quedé en casa porque tenía turno de tarde y aproveché para revisar su armario. No por celos. Por necesidad. Abrí sus cajones como quien busca una respuesta. Encontré un conjunto de ropa interior que no le había visto nunca puesto, con la etiqueta aún colgando. Lencería fina, de la que no se compra para estar por casa. Eso me remató. No lo toqué. Cerré el cajón y me senté en la cama.
Pasaron 2 días. El viernes me pidió que si podía dejarle el coche para ir a ver a su madre, que vive en Rincón de la Victoria. Me dijo que iba sola. Que quería pasar la tarde con ella. Yo le dije que sí, que sin problema. Pero no me quedé en casa. Llamé a Paco, un colega que tiene un taller cerca del Palo, y le pedí el favor de que me dejara su moto unas horas. No le di explicaciones, solo le dije, necesito seguir a Laura. Creo que está con otro. Me miró, me dio las llaves, y no dijo nada más. A eso de las 5, la vi salir del portal con mi coche. Esperé unos segundos y luego fui detrás. No conduje pegado, no soy idiota. Mantenía la distancia, mirando siempre si frenaba, si giraba, si bajaba la velocidad. Pero no fue a Rincón. Ni se acercó. Cogió la autovía en dirección contraria y salió en el centro, en zona de la Malagueta. Ahí ya se me hizo un nudo en el estómago. Aparcó cerca de un bloque de pisos modernos, de esos que tienen garaje privado, terrazas grandes y seguridad en la entrada. Yo aparqué a 2 calles. Bajé de la moto, me quité el casco y me acerqué andando. No me reconocería de lejos. Llevaba una chaqueta vieja y una gorra. Me metí en un bar justo enfrente, uno pequeño con terraza, de esos donde nadie pregunta nada. Pedí una caña y me senté mirando hacia la entrada del edificio. Estuve 1 hora y media esperando. Tiempo suficiente para pensar todo lo que no quería pensar. Lo mismo no era nada. Lo mismo sí. Pero cuando lo vi salir, ya no hubo dudas. El mismo tipo del otro día. Alto, con el mismo abrigo beige, las mismas gafas de sol aunque ya no hacía sol. Caminaba como si tuviera todo bajo control. Y detrás, mi mujer. Sonriendo. Tocándole el brazo otra vez. Ella no sabía que yo estaba allí. Él tampoco. Se despidieron con un beso. No en la mejilla. Un beso que no se da si no hay algo más. Luego ella se subió al coche y se fue. Yo me quedé mirando cómo él entraba de nuevo al edificio. La caña ya estaba caliente y la cabeza me iba a explotar. Volví a casa antes que ella. La moto me lo permitió. Me duché, me cambié y me senté otra vez en el sofá. A las 9:15 entró como si nada. Me saludó desde la entrada con ese ya estoy que se dice cuando vienes de ver a una madre, no de un polvo. Le pregunté qué tal estaba su madre, y me dijo que bien, que charlaron mucho, que le mandaba saludos. La miraba sin decir nada más, esperando que notara algo. Pero ella actuó tan tranquila que empecé a dudar de si lo que había visto era real. Me preguntó si quería cenar algo, y le dije que no. Que había comido fuera. Me fui a la habitación y cerré la puerta. No para dormir. Para pensar qué hacía con toda esa mierda. El sábado me levanté temprano. Me fui a dar una vuelta solo, sin rumbo. Pensaba que iba a explotar. Que iba a reventar por dentro. No era solo la traición, era el nivel de mentira. Mirarme a la cara después de eso. Hablarme de su madre. Inventarse detalles. Volver a casa y dormir en mi cama. Estuve horas andando sin dirección. Llegué hasta el puerto. Me senté en un banco, mirando los barcos, sin verlos de verdad. Pensaba en cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento se había roto todo sin que yo me diera cuenta? Me sentía como un imbécil por no haberlo visto antes. Por seguir creyendo que lo nuestro aún tenía sentido. Por seguir pensando que era posible arreglar lo que claramente ella ya había destrozado. A la vuelta no dije nada. Ella tampoco. Era como si estuviéramos jugando a fingir una vida que ya no existía. Como si cada uno tuviera su guión. Y yo no sabía si reír o llorar. Solo tenía claro que esto no podía seguir así. Tenía que enfrentarlo.
Tenía que decirle lo que sabía. Pero no a lo loco. No con gritos. Con hechos. Con todo encima de la mesa. Y eso, amigo, fue lo que hice el domingo por la noche. Lo tenía claro desde que me levanté ese domingo, esa noche le iba a soltar todo. No iba a seguir tragando más. No me hacía falta más pruebas, ni más seguimientos, ni esperar a que me tratara otra vez como si fuera imbécil. Sabía lo que había visto, sabía lo que significaba y sabía que, si no ponía las cartas sobre la mesa, esto se iba a pudrir todavía más. Así que pasé el día entero en silencio, pero no como los otros días. Esta vez no fue por impotencia ni por aguantar la tensión, sino porque estaba preparando en mi cabeza cada palabra que le iba a decir. Planeaba hacerlo después de cenar, cuando ya no hubiera ruido, cuando estuviéramos los dos solos y no tuviera margen para escabullirse ni esconderse detrás de ninguna rutina. Ella actuó todo el día como si nada, como si no pasara absolutamente nada raro entre nosotros, como si no hubiera pasado la tarde del viernes con un tío en un piso de lujo, como si nuestras miradas vacías no fueran el resumen perfecto de lo que quedaba de este matrimonio. Después de cenar, recogió la cocina como siempre, sin prisas, tarareando una canción. Me senté en el sofá, esperé que terminara, y cuando por fin se quitó los guantes y se secó las manos con el trapo, le dije su nombre en voz firme. Laura. Se giró y me miró con cara neutra. No se lo esperaba. Me apoyé en las rodillas y le pedí que se sentara, que teníamos que hablar. No se negó. Se sentó en la esquina del sofá, con las piernas cruzadas, y me miró esperando. Supongo que pensó que iba a soltarle alguna tontería emocional, algo sobre la distancia entre nosotros o sobre mi sensación de desconexión. Pero no. Empecé tranquilo, sin levantar la voz. Le dije que el viernes la había seguido. Que no fue a casa de su madre. Que vi cómo aparcaba cerca de ese edificio. Que me quedé en un bar frente a la entrada, observando. Que vi cómo salía con el mismo tipo que la había visto el martes por la tarde. Que se despidieron con un beso. Que luego volvió a casa como si nada. Como si yo fuera un mueble más en esta casa. Ella no dijo ni una palabra durante todo ese bloque. Se quedó quieta, con la cara seria, pero sin sorpresa. Solo me miraba. Entonces le solté la pregunta que ya no podía evitar. ¿Quién es? No gritaba, no gesticulaba, solo quería que dijera la verdad de una puta vez. Ella tragó saliva y tardó unos segundos en contestar. Me dijo que se llamaba Rubén. Que lo conoció hace unos meses en un curso de formación del trabajo. Que empezaron hablando en la pausa del café y siguieron quedando fuera. Me dijo que no fue algo planeado, que no estaba buscando a nadie, que simplemente ocurrió. Esa fue su palabra, ocurrió. Como si se hubiera caído por las escaleras o como si se hubiera olvidado las llaves. Le pregunté cuántas veces. Me miró a los ojos y dijo que varias. Le dije que fuera clara. ¿Cuántas veces te has acostado con él? Me lo dijo sin pestañear. 5. Me sentí como si me clavaran un cuchillo, pero no lo demostré. Solo asentí con la cabeza. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme algo, en confesarlo, en cortar antes de que se convirtiera en esto. Me dijo que no. Que pensó que podría manejarlo. Que pensó que no me iba a enterar. Que se sentía viva otra vez. Esa fue la frase que me cabreó más que todo lo demás. Le pregunté si conmigo no se sentía viva. Si los 13 años de relación habían sido un coma inducido para ella. Si estaba tan muerta conmigo que necesitaba meterse en la cama de otro para respirar. Me miró con los ojos húmedos y dijo que no era eso, pero tampoco supo explicarlo mejor. Entonces fue cuando exploté. Le dije que no tenía derecho. Que si estaba tan jodidamente aburrida, podía habérmelo dicho. Que podíamos haber hablado, habernos separado,
haber buscado una salida digna. Pero que en lugar de eso, había elegido mentir todos los días, mirarme a la cara con esa tranquilidad falsa, venir a esta casa después de acostarse con otro como si no pasara nada. Le dije que no entendía cómo podía ser tan fría, tan meticulosa, tan cabrona. Ella se defendió diciendo que no sabía cómo salir del lío. Que tenía miedo de destruirlo todo. Que sentía que ya no había chispa entre nosotros, pero que tampoco quería perderme del todo. Que Rubén no significaba tanto. Que solo era un escape. Un escape. Me reí. No por gracia. De incredulidad. Le pregunté si yo era la cárcel entonces. Si esta casa era su prisión. Si yo era el castigo del que tenía que escapar. Ella no respondió. Me dijo que no me odiaba, que al contrario, me tenía cariño, que me respetaba, que no quería hacerme daño. Y esa fue la gota. Le dije que si de verdad me respetara, no me habría engañado. Le dije que el daño ya estaba hecho. Que lo que ella sentía o dejaba de sentir ya no servía de nada. Que se había cargado todo. Y que lo peor de todo no era el sexo con otro. Lo peor era haberme convertido en un espectador de mi propia vida, en un payaso que se creía feliz mientras ella se follaba a otro y luego me preguntaba si quería lentejas o pasta para cenar. Ella se quedó callada. Ya no había excusas. No intentó abrazarme. No lloró. No pidió perdón. Solo dijo una cosa: no sé qué quieres hacer ahora. Y yo tampoco lo tenía claro. Pero sabía que ya no podía seguir como si nada. Le dije que necesitaba tiempo, espacio, y que a partir de esa noche, ya no dormíamos en la misma cama. Que se fuera al cuarto de invitados o al sofá. Que no me hablara a menos que fuera estrictamente necesario. Que no hiciera como si todo seguía igual. Porque ya no lo estaba. Se levantó sin decir más, se metió en el cuarto de invitados, y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, con los puños apretados, mirando el suelo como si ahí hubiera alguna explicación. Pero no la había. Solo quedaban las ruinas. El lunes amaneció con una sensación distinta en la casa. No era silencio incómodo, era otra cosa, como si ella hubiera asumido de golpe que había cruzado una línea de la que no se vuelve, y yo, por primera vez en semanas, sentí que tenía claro un objetivo. No quería quedarme sentado en el sofá con cara de víctima, ni quería que ella pensara que podía manejar la situación a su ritmo, ni que yo iría asimilando su traición poco a poco hasta que ella decidiera si seguía con su amante o si volvía conmigo fingiendo que nada había pasado. No. Esta vez la iniciativa era mía. Tenía que hacer algo que dejara claro que el juego había cambiado. No para hacerme sentir mejor, sino para que ella notara que ya no era la única tomando decisiones a escondidas. Pensé durante horas en que podía hacer que fuera contundente sin dejarme en ridículo. No quería caer en escenas de película ni en locuras que se volvieran contra mí. Lo que quería era dejar una marca, un antes y un después que ella no pudiera ignorar. Así que, cuando llegué al trabajo esa mañana, me quedé dentro del coche unos minutos antes de entrar. Abrí el móvil y busqué la empresa donde trabajaba Rubén, el tipo con el que se veía. Tenía el nombre porque ella lo dijo en la discusión, y aunque dudé un segundo, acabé entrando en la página de la empresa, buscando números de contacto, jefes, departamentos y todo lo que pude. Me interesaba una cosa muy concreta, saber si ese tío tenía algo que perder. Y cuando encontré su perfil profesional, entendí que sí. Un puesto cómodo, bien pagado, con responsabilidades, un entorno donde la apariencia y la reputación contaban. Y ahí pensé que la mejor venganza no era entrar en su vida para destrozarla directamente, sino dejar que Laura lo afrontara. Ella había elegido a ese tío, así que también tendría que cargar con las consecuencias de que su nombre empezara a sonar en los pasillos de su empresa sin que yo tocara nada. Mi plan fue sencillo.
No llamaría a nadie de su trabajo ni mandaría fotos ni mensajes. No iba a hacer nada que me dejara como un loco vengativo. Solo necesitaba que Laura creyera que yo podía hacerlo. Necesitaba verla perder el control. Así que al llegar a la hora de comer, volví a casa sin avisar. Ella no estaba porque salía a las 6, pero sabía dónde guardaba su agenda y sabía que ese día tenía una reunión importante por la tarde. Me senté en nuestra mesa del salón, saqué una hoja en blanco y escribí con calma una nota. No era una amenaza explícita, no mencionaba su nombre ni el de Rubén, pero decía esto: he hecho algunas llamadas esta mañana. No sé qué pensarán en su trabajo cuando sepan la clase de persona que es. No te preocupes, no he enviado nada todavía. Nada más. Doblé la nota, se la dejé encima de su almohada y me fui antes de que llegara. No había insultos, no había gritos, pero era suficiente para que se imaginara 1000 cosas, porque la culpa multiplica los miedos y el que traiciona siempre cree que todos pueden descubrirlo en cualquier momento. Eso fue solo el primer paso. Sabía que eso la desestabilizaría, pero quería algo más tangible, algo que afectara su rutina diaria. Así que me puse a revisar las cuentas comunes que teníamos. Nada ilegal ni agresivo, simplemente hice lo que tenía derecho a hacer. Moví todo mi dinero a una cuenta personal que solo estaba a mi nombre, dejé la cuenta conjunta con lo justo para los gastos semanales y cancelé las tarjetas adicionales que ella usaba, que dependían de mi cuenta principal. No lo hice para dejarla tirada económicamente, sino para que sintiera que la estructura de pareja había terminado. Durante años había confiado en que yo gestionara las finanzas y nunca había mostrado interés en llevarlas. Eso ahora jugaba a mi favor. Sabía que en cuanto intentara pagar algo y la tarjeta no funcionara, le quedaría claro que las cosas habían cambiado y que yo no pensaba seguir manteniendo la vida cómoda que tenía mientras se acostaba con otro. El tercer paso fue más directo. Volví a casa esa tarde y me fui al cuarto de invitados, donde ella dormía desde la discusión. Toqué la puerta y entré. Ella estaba sentada en la cama con el móvil en la mano, pero sin mirar la pantalla. Tenía los ojos perdidos y la nota en la mesilla. Cuando me vio, se incorporó y me preguntó con voz tensa si había hecho algo en su trabajo. Le dije que no. Ella insistió en saber qué llamadas exactamente había hecho. Le dije que no tenía por qué darle explicaciones, pero que entendiera que si yo quería, podía hablar con quien fuera. Noté cómo le temblaron las manos. Me pidió que no hiciera nada que pudiera destruirle la carrera. Me dijo que ya bastante mal estaba con lo que había pasado. Y yo, mirándola fijamente, le solté: lo que pase a partir de ahora depende de ti. No esperes que yo siga protegiendo tu imagen mientras tú me mientes. Si quieres que esto se mantenga en privado, empieza a comportarte como alguien que entiende el daño que ha hecho. Se quedó en silencio. No lloró, pero tenía la mirada hundida. Salí del cuarto sin decir nada más. Por la noche ejecuté la parte final de mi plan. No era para dañar su vida profesional, sino para obligarla a enfrentarse a Rubén desde una posición incómoda. Cogí un sobre blanco, escribí la dirección del edificio donde vivía él, la misma donde la vi entrar el viernes, y dentro metí una copia de una foto que imprimí en la papelería de la esquina. Era una foto que tomé el mismo martes en el que la vi subirse a su coche. No era una foto comprometedora, solo estaban ellos caminando juntos, pero la cercanía y la actitud dejaban bastante claro lo que había entre ellos. En la parte de atrás de la foto escribí una frase: sé quién eres. No firmé nada. No puse remitente. Me levanté temprano el martes y lo eché al buzón del edificio antes de ir al trabajo. No necesitaba ver su reacción, lo importante era que la incertidumbre empezara a expandirse en su lado de la historia, porque si yo había tenido que tragármela durante semanas, ahora era su turno. Quería que pensara que su amante podía perder algo si seguían juntos.
Quería que entendiera que no tenía un refugio alternativo donde esconderse de lo que había hecho. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, noté el ambiente distinto. Ella estaba en el salón, sentada en el borde del sofá, con las manos juntas, como si llevara horas esperando. Me preguntó de frente si yo había ido al edificio de Rubén. Yo no esperaba que él reaccionara tan rápido, pero seguramente llamó a Laura o le enseñó la foto. No me inmuté. Solo le dije que yo ya no era su guardián ni su cómplice, que si su vida empezaba a tener problemas por sus decisiones, ese era un asunto propio y que yo no iba a intervenir para salvar nada. Ella se levantó desesperada, diciéndome que eso podía costarle un problema muy gordo a él, que no entendía por qué quería arrastrar a terceros. Le dije que no arrastraba a nadie, que solo estaba devolviendo a su sitio el desorden que ella había creado. Y ahí perdió la compostura por primera vez. Me gritó que no tenía derecho. Me gritó que yo estaba siendo cruel. Me gritó que me estaba convirtiendo en alguien desconocido. Y yo le dije, sin gritar, que yo no había empezado nada, que todo esto era consecuencia directa de sus decisiones y que si le molestaba enfrentarse a ellas, quizá debía haberlo pensado antes de cruzar una línea que nos había reventado la vida en menos de un mes. Cuando terminó la discusión se encerró de nuevo en el cuarto de invitados. Yo me quedé en el salón, sin sentirme orgulloso, pero tampoco arrepentido. Había tomado el control de mi situación por primera vez desde que vi aquel coche alejarse. Y aunque sabía que la venganza no arreglaba nada, al menos había colocado las piezas de forma que ella ya no podía seguir comportándose como si todo dependiera de su voluntad. Los días siguientes no fueron tranquilos ni tampoco un desastre. Fueron raros, como si la casa se hubiera convertido en una zona neutral donde nadie quería decir nada por miedo a reventar otra vez. No hablamos más del tema. Ella salía temprano, volvía tarde, y cuando nos cruzábamos, no pasábamos de frases sueltas sobre la compra, las llaves o el correo. Parecía una convivencia pactada entre dos desconocidos que esperaban que el otro tomara la decisión final. Pero el silencio no resolvía nada, solo alargaba una agonía que ya no tenía sentido. No dormía bien, no tenía hambre, no tenía ganas de ver a nadie. Me pasaba las noches pensando en todo lo que había vivido con ella durante más de una década, repasando detalles, gestos, momentos que ahora me parecían huecos. Me preguntaba cuántas veces había sonreído delante de mí mientras se escondía por dentro, cuántas veces me había mentido sin que yo pudiera notarlo. Todo eso se convirtió en una carga que ya no podía soportar. El sábado por la noche decidí que tenía que cerrar esto. No por ella, por mí. No podía seguir durmiendo bajo el mismo techo con una persona que me había mentido a la cara y que, después de todo lo que pasó, ni siquiera había pedido perdón. Había aceptado todo con una frialdad que me quemaba por dentro. Ya no tenía rabia. Lo que sentía era una mezcla de decepción y cansancio. Así que fui a su cuarto, toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Estaba sentada en la cama con el portátil encima de las piernas, viendo una serie. Me miró, cerró el ordenador y esperó sin decir nada. Me senté en la silla frente a la cama, apoyé los codos en las rodillas y le solté lo que llevaba días pensando. Le dije que no podíamos seguir así. Que esto no era una pausa ni una crisis. Que esto era el final. Que ya no quedaba nada entre nosotros que se pudiera salvar. Ella no reaccionó con sorpresa. Bajó la mirada y asintió. Me dijo que también lo había pensado, que desde la última conversación sabía que no había marcha atrás. Le pregunté si aún veía a Rubén. Me dijo que no. Que él se había asustado después del sobre. Que no quería problemas, que no estaba dispuesto a arriesgar su trabajo por una relación a medias. Me pareció justo. Me pareció lógico. No me alegró, tampoco me dolió. Solo lo anoté mentalmente como un dato más de esta historia. Le pregunté por qué nunca pidió perdón.
Porque ni una vez había dicho lo siento. Me dijo que no sabía cómo hacerlo sin que sonara vacío. Que todo lo que hiciera o dijera ahora sonaría a excusa. Que el daño ya estaba hecho y que pedir perdón no lo cambiaría. Le respondí que no pedía un perdón para cambiar nada, solo quería saber si al menos reconocía que lo que había hecho no tenía justificación. Me dijo que sí. Que había actuado mal. Que me había destrozado la confianza. Que no tenía defensa posible. Nos quedamos unos segundos sin decir nada. Le pregunté si alguna vez pensó en irse. Me dijo que sí. Que durante semanas pensó en decírmelo, en preparar la separación, en hacerlo bien. Pero que no tuvo el valor. Que se convenció de que aún podía seguir con las dos cosas, que era una fase, que pasaría. Le pregunté si me amaba. Me dijo que ya no lo sabía. Que durante mucho tiempo creyó que sí, pero que después de todo esto, ya no podía decirlo con certeza. Le dije que yo tampoco lo sabía ya. Que todo se había manchado demasiado. Que incluso si me dijera que sí, no me lo creería. Porque el amor, cuando se rompe así, ya no se reconstruye igual. Es otra cosa. Es algo diferente. Y que yo no quería una versión reciclada de nosotros. Le pregunté si tenía a alguien con quien irse. Me dijo que podía quedarse unos días en casa de su hermana, que ya se lo había mencionado. Le dije que mejor cuanto antes. Que no era por despecho, era por salud mental. Que ya no podía levantarme cada mañana y verla en el pasillo como si nada. Que necesitaba respirar. Me dijo que lo entendía. Que al día siguiente haría la maleta y se iría unos días mientras buscaba otra opción. No discutimos por la casa ni por las cuentas. Ya lo habíamos hablado antes. Ella se quedaría con su parte y yo con la mía. No teníamos hijos, no había hipoteca, no había nada que nos obligara a seguir en contacto. Era un cierre limpio, si es que se puede llamar así. Antes de salir del cuarto le dije algo que no había dicho hasta ese momento. Le dije que yo sí la amé. Que durante años, de verdad pensé que éramos un equipo. Que la defendí cuando otros me decían que era fría o distante. Que creí que simplemente tenía otra forma de querer. Y que eso me dolía más que todo. Que me dolía haber apostado por alguien que nunca jugó el mismo partido. Ella no dijo nada. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Asintió y me dijo que ojalá hubiera hecho las cosas de otra forma. No pedí más. Me levanté y salí. Esa noche dormí por fin. No profundamente, pero sin despertarme cada media hora. Era un sueño raro, lleno de escenas inconexas, pero al menos no eran escenas de ella besando a otro o mintiéndome en la cara. Era el primer paso hacia otra cosa. Al día siguiente, cuando salí de la ducha, vi que ya había recogido parte de sus cosas. La maleta estaba en la entrada, y ella tomaba un café en silencio en la cocina. No hablamos. Me limité a servirme uno, sentarme en la mesa, y estar ahí un rato en silencio. Cuando terminó, me dijo que se iba. Que ya tenía sitio donde quedarse. Le dije que estaba bien. Me preguntó si podía escribirme en unos días para ver cómo iba todo. Le dije que mejor no. Que si algo necesitaba de mi parte, me llamara. Pero que escribir por escribir ya no tenía sentido. Se fue con una chaqueta negra, el pelo recogido, la mirada al suelo. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y así acabó todo. Pasaron 3 semanas desde que se fue. No me escribió. No llamó. No dejó ninguna nota, ni me pidió hablar. Supongo que entendió que no había nada más que decir. Yo tampoco lo hice. Al principio, esa distancia me pareció artificial, como si aún estuviéramos jugando a ignorarnos. Pero después de varios días, me di cuenta de que ya no esperaba su mensaje, ni una disculpa tardía, ni una explicación más.
ya no hacía falta. No porque me hubiera curado, sino porque entendí que seguir estirando algo roto solo alarga el desgaste. Cuando se va el ruido y se queda el silencio, es cuando de verdad se siente el hueco. No se llena con venganza ni con orgullo. Simplemente se nota. Te despiertas y te das cuenta de que la casa tiene menos vida. Abres un armario y hay un espacio vacío. Miras el sofá y ya no hay nadie que se siente en la otra esquina. Pero en vez de pensar en eso como una tragedia, empecé a verlo como lo que era, una consecuencia. Y las consecuencias, por más que duelan, a veces son lo único que pone las cosas en su sitio. Algunos días pensé en escribirle, no para volver, sino para cerrar el asunto con más calma. Pero cada vez que lo pensaba, me acordaba de todas las cosas que no dijo cuando tuvo la oportunidad, y eso bastaba para no hacerlo. Había tenido su momento. No lo usó. Y no merecía que yo la arrastrara de nuevo a un diálogo que ya estaba agotado. No fui al psicólogo, no hablé del tema con amigos más allá de un par de frases sueltas, no me metí en foros ni en grupos de divorciados ni en historias de autoayuda. Solo seguí con mi vida, paso a paso, sin buscar ninguna versión ideal de mí mismo. Me dediqué a trabajar, a ordenar mis cosas, a preparar los papeles de la separación y a ocupar el tiempo con tareas pequeñas que no tuvieran carga emocional. A veces me preguntaban si estaba bien, y yo decía que sí. No era del todo cierto, pero tampoco era mentira. Estaba donde tenía que estar, y eso, después de todo, era suficiente. Una tarde me encontré con la hermana de Laura en un supermercado. Fue incómodo al principio, pero no evité la conversación. Me preguntó cómo estaba y le dije que tranquilo. No me metí en detalles. Ella tampoco. Me dijo que Laura estaba en su piso, que se había tomado una semana de baja y que ahora estaba volviendo a trabajar. Le pregunté si sabía algo más y me dijo que no mucho, que estaba distante, callada. Le agradecí que me dijera eso, aunque no supiera muy bien para qué me servía. Supongo que parte de mí aún quería entender si Laura, en algún rincón, había sentido todo esto como una pérdida real o si para ella había sido simplemente un error que quería enterrar. Me fui de allí sin más, sin cargar con la conversación, pero notando que ese capítulo ya no tenía páginas por escribir. Uno de los momentos más raros fue desmontar el armario del cuarto de invitados. Lo había dejado casi vacío, pero aún quedaban cosas suyas. Una bufanda, un libro, una colonia que usaba poco. No me costó tirarlas. No era una acción simbólica, no lo hice para cerrar nada, lo hice porque estorbaban. Porque ya no tenían uso. Así me tomé casi todo lo que vino después. Cerré la cuenta conjunta, avisé a los bancos, contacté con el abogado para formalizar la separación y le envié los documentos para que firmara. Lo hizo rápido, sin objeciones. El reparto fue justo. No quiso pelear por nada. Yo tampoco. Había un nivel de cansancio entre nosotros que hacía ridículo discutir por objetos. Habíamos perdido cosas más importantes. No era el televisor ni la vajilla. Era la idea de lo que éramos. Y esa ya no estaba. La primera vez que salí con amigos después de todo fue rara. Me sentí fuera de lugar, aunque nadie me presionó para hablar del tema. Bebimos, hablamos de fútbol, de trabajo, de política, de cualquier cosa que no fuera mi casa vacía. Cuando me preguntaron cómo estaba, uno de ellos lo dijo con sinceridad, sin bromas. Y yo le respondí lo más honesto que pude. Le dije que estaba recomponiendo rutinas. Que había días buenos y días pesados. Que no sentía odio, pero sí decepción. Y que lo peor no había sido la infidelidad, sino la forma en que ella la había manejado. El descaro. La frialdad. La rapidez con la que se adaptó a su doble vida. Me miraron en silencio y luego cambiaron de tema. Lo agradecí. No he vuelto a saber nada de Rubén.
No sé si sigue en su trabajo, si ha tenido alguna consecuencia real o si simplemente se ha alejado del problema como hacen muchos. Tampoco me importa ya. Lo único que sé es que no fue el causante de lo que pasó. Fue un síntoma. Lo nuestro ya estaba jodido antes. Él solo fue la vía que ella eligió para escapar. Si no hubiera sido él, habría sido otro. Y yo no quiero estar con alguien que, ante el primer conflicto interno, decide huir sin hablar, sin dar la cara, sin intentar arreglarlo. Eso es lo que me dejó claro todo esto. No se trata de castigar al otro, ni de cerrar con drama. Se trata de reconocer cuando una persona ya no tiene sitio en tu vida. Y actuar en consecuencia. Ahora me levanto sin ruido. Hago café solo para mí. Leo las noticias en silencio. Voy a trabajar sin prisas, vuelvo a casa sin tensiones. Hay noches en las que cuesta dormir, pero ya no me despierto con el corazón acelerado. Ya no estoy esperando que suene la puerta. Ya no me paso el día preguntándome dónde está. Estoy solo, pero estoy tranquilo. A veces eso es lo único que uno necesita. La historia con Laura terminó sin grandes escenas, sin gritos en la calle, sin portazos. Terminó con una conversación sentados frente a frente. Terminó con maletas. Con documentos firmados. Con dos personas que ya no se miraban con afecto. No hay final feliz. No hay venganza perfecta. No hay lección transformadora. Solo hay una historia que se acabó y un tipo que decidió no quedarse a esperar el siguiente engaño.